Hola a todos y todas y bienvenidas una vez más a Eficiencia y Salud, un podcast de Fundación PORIB. Hoy nos hemos venido al Hospital La Princesa en Madrid a hablar con Francisco y Susana sobre farmacogenética. Vamos allá. Bueno, ¿qué tal Francisco? ¿Qué tal Susana? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Muy bien. Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por acceder a grabar con nosotros. Y lo primero sí que me gustaría que os presentarais un poquito a la gente, a la audiencia. Así que si os parece empezamos por ti, Susana. Vale, pues yo soy Susana Menaras, soy médico, me especialicé en farmacología clínica en Alicante y ahora estoy aquí en Madrid ejerciendo mi labor como médico farmacóloga especializada más en el tema de farmacogenética asistencial. ¿Y Francisco? Hola, buenas tardes. Yo soy Francisco Abad, soy médico también, especialista en farmacología clínica y tengo una plaza de profesor titular en la Universidad Autónoma de Madrid y responsable del servicio de farmacología clínica en el Hospital Universitario de La Princesa, donde entre otras cosas pues hacemos farmacogenética a nivel de investigación y a nivel de asistencia. Pues voy a aprovechar este último que comentas para preguntaros en qué consiste vuestro día a día aquí en el hospital. El servicio de farmacología clínica a nivel asistencial se ocupa de intentar individualizar el tratamiento de los pacientes. Tenemos una de las ramas que se dedica a la farmacocinética, consiste en medir las contracciones de fármaco en sangre y ajustar la dosis de acuerdo a los resultados obtenidos en estas contracciones. Tenemos otra rama que es la farmacovigilancia, que revisamos qué pacientes tienen reacciones adversas para intentar evitar que se produzcan o minimizar las consecuencias que puedan tener para los pacientes. Tenemos otra rama que es de consultas terapéuticas. Diferentes compañeros del hospital nos preguntan dudas que tienen en el manejo del tratamiento de diferentes pacientes y les damos recomendaciones. Y la rama más novedosa que tenemos es la farmacogenética, donde intentamos predecir la respuesta de acuerdo a marcadores genéticos que presenta cada persona. Más o menos resumido las cosas que hacemos. Bueno, faltaría la parte de investigación, he contado la parte asistencial. A nivel de investigación tenemos dos áreas de investigación principales. Una son los ensayos clínicos, intentando evaluar diferentes compuestos, a veces son productos genéricos, a veces son vacunas o nuevos medicamentos. Y la otra rama de investigación es farmacogenética, intentando buscar nuevos marcadores que puedan ayudar a mejorar el tratamiento de los pacientes, aumentando la eficacia y reduciendo la toxicidad. Hablabais de individualizar el tratamiento de los pacientes y esto me lleva a la segunda pregunta, que es ¿qué es la medicina personalizada y qué es concretamente esto que habéis mencionado de farmacogenética y qué papel juega esta farmacogenética en lo que es la medicina personalizada? Bueno, la medicina personalizada es una disciplina que trata de conocer todas las características de una persona a la hora de individualizar o mejorar su tratamiento o diagnóstico. Y dentro de todas estas características, una de ellas sería la farmacogenética, pero hay otras, como puede ser factores psicosociales, por ejemplo, también te pueden influir en la respuesta a un tratamiento. Y bueno, factores clínicos o también interacciones con otros tratamientos que haya. Es decir, que es algo muy global y la farmacogenética es una parte de la medicina personalizada. ¿Y en qué situación se encuentra esta farmacogenética? Es decir, ¿en el día a día de vuestra práctica asistencial se utiliza o falta un recorrido para que se empiece a utilizar de forma continua? ¿En qué punto está? O sea, nosotros empezamos a hacer farmacogenética en el hospital a principios de los años 2000. Es verdad que lo hacíamos al principio para investigación, en situaciones de pacientes concretos, pero asistencialmente fue alrededor de los 2010-2012 cuando los compañeros del hospital nos pidieron que lo utilizásemos para atender a los pacientes. Poco a poco se han ido incorporando diferentes marcadores para el manejo de los pacientes y en el año 2023 el Ministerio de Sanidad publicó una cartera de pruebas genéticas que deberían ser aplicables a todos los pacientes del Sistema Nacional de Salud. Nosotros ya aplicábamos esas pruebas y ahora en la Comunidad de Madrid se está intentando ampliar a todos los hospitales
del Servicio Madrileño de Salud. Hay hospitales que están más avanzados, por ejemplo la Princesa o La Paz, y ahora eso se está extendiendo a todos los otros hospitales. Nosotros recibimos muestras de un grupo de unos 10 hospitales a los que les damos resultados para intentar ayudar a mejorar el efecto de los fármacos reduciendo la toxicidad. O sea, de hecho, ahora en cualquier sitio de España debería poder, cualquier persona, cualquier usuario del Sistema Nacional de Salud debería poder tener acceso a esta cartera de servicios, y la farmacogenética está dentro de esta cartera de servicios. Es verdad que el desarrollo ha sido desigual en la geografía, ¿no?, española, y hay sitios más avanzados en este tema que otros, pero la idea es que se tiene que dar servicio, y si no, habrá que poner los medios suficientes para que toda la geografía española tenga acceso, si está clínicamente indicado, a estas pruebas. Ahora hablaremos de aplicaciones concretas de todo este tema, pero bueno, comentabais antes esto de prever de alguna forma tanto efectividad como posible toxicidad de medicamentos en base pues, al perfil genético de los pacientes y a cómo metabolizan estos principios activos. Exactamente, ¿podéis explicar en qué consiste todo esto que comentabais para una persona que no esté familiarizada con el mundo farmacéutico médico? Bueno, pues a ver, la farmacogenética hemos dicho que es una parte pequeñita, bueno, más o menos ahora mismo está en desarrollo todavía en muchas partes, pero una parte de la medicina personalizada, ¿no? Esta parte consiste en encontrar una relación entre un fármaco y un gen, en la respuesta a un fármaco, toxicidad o efecto, y el gen. Claro, en este sentido hay medicamentos que se metabolizan en el cuerpo mediante enzimas, y podemos saber si un paciente es más lento metabolizando o más rápido midiendo unos marcadores genéticos de estas enzimas. Entonces, imaginaos, por ejemplo, la codeína. La codeína, que es un fármaco que se usa para la tos o que se usa para el dolor. La codeína en sí no tiene efecto, el efecto lo haría la morfina. La codeína se transforma en morfina a través de una enzima que se llama CYP2D6. Entonces, nosotros podemos saber, haciendo un panel genético, si esa persona es metabolizadora ultra rápida o lenta para esa enzima, de tal forma que si es lenta, va a tardar su organismo va a hacerlo más despacio, va a transformar codeína en morfina más lentamente, y es posible que no tenga tanta respuesta como sería esperable. O hay gente que metaboliza muy rápido la codeína en morfina y puede tener una toxicidad que es extraño para las dosis habituales. Estos pacientes no son frecuentes, no es lo más frecuente, pero nos ayuda a predecir, por ejemplo, pues una toxicidad o un efecto. Este es un ejemplo de un fármaco común para que la gente lo conozca, pero hay otros fármacos que, por ejemplo, quimioterapias o fármacos que pueden tener unas toxicidades muy agresivas que nos ayudan a predecir sobre todo toxicidades, pero también eficacia en algunos casos. Y esto entiendo que os ayuda a lo que comentabais, elegir la dosis, incluso el propio medicamento que se le prescribe, ambas. En algunos casos el marcador te dice que ese paciente tiene un alto riesgo de hipersensibilidad a ese fármaco y es mejor no recetarlo. De hecho, hay un estudio publicado en la revista Lancet a finales del año pasado donde participaba España además de otros países europeos, y se demostraba que con los marcadores farmacogenéticos se reducía un 30% la probabilidad de reacciones adversas en los pacientes. Y eso teniendo en cuenta que la cartera de pruebas genéticas solo incluye 12 marcadores, 12 genes y 23 fármacos como uso primario. Hay otros fármacos que se pueden beneficiar secundariamente, otros 45. Quiero decir que el número de genes y fármacos es relativamente pequeño todavía y se irá incorporando nuevos marcadores a medida que vaya añadiéndose más información científica de que pueden ser útiles para el manejo del tratamiento. También es verdad que es una disciplina que está en constante evolución, o sea, es relativamente nueva, pero con los avances tecnológicos que estamos teniendo cada vez es más fácil y más económico, más barato hacer este tipo de pruebas a un paciente. Ahora mismo estamos manejando un coste por test farmacogenético de unos 40-50 euros. Una persona puede tener 180 polimorfismos, puedes conocer 180 polimorfismos de una persona
más o menos con ese coste. Eso hace 10 años pues era bastante más complicado de hacer, y eso también facilita que se vaya ampliando la investigación, haciendo más investigaciones en el tema, y que cada vez se vaya abriendo a más fármacos, a más genes, incluso desde el desarrollo propio farmacéutico de un medicamento. Perdóname, Susana, para que nos siga la gente, ¿qué es exactamente cuando habláis de polimorfismo? ¿A qué os estáis refiriendo? Pues un polimorfismo es una variante en un nucleótido dentro de un gen. Entonces, a veces pues, ese simple cambio ya te está condicionando a que la proteína cambie su función. Si es una proteína metabolizadora, pues va a ser más, pues, va a hacerla que funcione más rápido o más lento o nada, o no tiene significado, ¿no? Nosotros medimos los que tienen algún significado que está demostrado. Eso es un polimorfismo, más o menos. Vale, gracias. Pues entre las aplicaciones quería destacar una y luego hablaremos de alguna más que seguro que conocéis, pero ahora que está tan presente el tema de la salud mental, sé que hay algunas intervenciones en pacientes con depresión que están basadas en un cribado farmacogenético. ¿Podéis comentarnos un poco en qué consisten estas intervenciones y qué ventajas ofrecen? Para el tratamiento de la depresión existen múltiples fármacos. Todos han demostrado que son eficaces, pero no son eficaces en todos los pacientes. Y lo difícil es predecir qué paciente va a responder a un tratamiento y no a otro. Para elegir el fármaco, normalmente el psiquiatra utiliza el que tiene más experiencia, prueba, si no funciona, prueba otro, si tiene toxicidad lo cambia, y así va buscando diferentes medicamentos con un método de ensayo-error para conseguir controlar la sintomatología del paciente. La idea de la farmacogenética es que se haga un análisis previo al inicio del tratamiento y se pueda predecir qué paciente va a conseguir una buena respuesta y qué paciente no la va a conseguir. Hasta ahora los marcadores que hay van enfocados sobre todo a la metabolización de los fármacos, de tal forma que podemos buscar la dosis más adecuada para cada paciente o evitar esos fármacos que el paciente no es capaz de metabolizar y le van a dar toxicidad. Entonces, hay varios estudios que demuestran que si genotipamos antes de administrar el tratamiento antidepresivo, podemos elegir el fármaco más adecuado para ese paciente y de esa forma conseguir un mejor cumplimiento terapéutico, porque como no tiene reacciones adversas no abandona el tratamiento, y una mejor respuesta en el control de la depresión. Todavía falta analizar marcadores relacionados con los receptores donde actúan estos fármacos, pero a nivel metabólico están bastante bien identificados. ¿Y hay alguna otra aplicación o así algún ejemplo como este que acabamos de ver donde la farmacogenética haya sido clave? Hay algunos fármacos que ya desde que se comercializan solo se pueden utilizar en pacientes que tengan un marcador concreto. Se me ocurre el tratamiento de la fibrosis quística con ivacaftor. La fibrosis quística es una enfermedad genética hereditaria que puede estar producida por diferentes mutaciones o variaciones en el genoma, y hay algunos que tienen una variación concreta en la que el fármaco produce una mejoría de la sintomatología de los pacientes. Entonces, antes de prescribir ese fármaco, hay que genotipar al paciente y si tiene ese marcador, se le da el fármaco porque va a tener una buena respuesta. En oncología hay bastantes medicamentos que van dirigidos a un marcador concreto. O sea que hay pacientes con cáncer de mama o cáncer de próstata, o cáncer de pulmón, que tienen un marcador y ese fármaco actúa sobre ese marcador y solo es eficaz para los pacientes que tienen ese marcador, que igual son el 20 o el 10% de la población. Pero vamos a hacer un tratamiento dirigido solo al que va a conseguir una eficacia del tratamiento con ese fármaco. En otros casos, la farmacogenética puede ayudar a reducir el riesgo, pero no es tan fácil como una decisión de administrar el medicamento o no administrarlo. O sea que en otros casos puede ser que haya que seleccionar el fármaco de acuerdo a esas características genéticas y luego ir ajustando la dosis de acuerdo a la respuesta clínica. Vale. Pero es verdad que eso sería sería hacer farmacogenética en células del propio tumor. O sea, es diferente cuando tú miras las células del tumor, esas células pueden tener mutaciones específicas que hacen que sea más fácil combatirlo con una terapia que con otra, y hay tratamientos dirigidos a esa diana concreta que expresa ese tumor. Eso es un tipo de farmacogenética que la hacen sobre todo desde anatomía patológica, ¿no? Hacen los test a las células tumorales.
Nosotros hacemos una farmacogenética en las células somáticas, o sea, no en las tumorales, no en células enfermas, en células que son las del individuo a lo largo de toda su vida, ¿no? En esos genes. Y es para prevenir la toxicidad o el efecto de algunos fármacos en todo su sistema, ¿no? Enfocada a un tumor. No sé si se me ha explicado bien la diferencia. Sí, perfecto. Pues vamos con el último bloque de preguntas, y este bloque va acerca de la visión que tiene la gente en general, porque entiendo que vuestra visión pues totalmente a favor, pero ¿qué visión tienen vuestros compañeros y compañeras, tanto médicos como enfermeras, farmacéuticos o cualquier otro profesional de la salud, sobre la farmacogenética? Pues en general es bastante desconocida y creemos que, bueno, que tendría que ir cambiando y darse más formación desde las carreras sanitarias, desde las universidades y algunos cursos que vamos haciendo aquí también en los diferentes hospitales, y intentamos cambiar un poco eso. Es verdad que los facultativos que necesitan una de estas pruebas para prescribir un fármaco acaban conociéndolas porque están obligados en cierto modo a pedirlas, pero hay otros casos en los que no es obligatorio y puede ser bastante beneficioso, y en esos casos es donde yo creo que es más importante divulgar el valor que puede dar. O sea, que utilicen la prueba farmacogenética, que muchas veces depende más de los aspectos regulatorios, o sea, de la obligatoriedad que viene impuesta por la ficha técnica, que de los aspectos científicos. O sea, a nivel científico se hacen estudios, se demuestra el beneficio, se preparan guías de práctica clínica, pero convencer a los clínicos de que cambien su forma de trabajo es lento. La rutina de la gente, la inercia de la gente es difícil cambiarla. Sin embargo, si aparece una propuesta de la Agencia Española de Medicamentos diciendo que a todo paciente que se le vaya a recetar este medicamento, a partir de ahora hay que hacerle el marcador antes de prescribirlo, se utiliza de verdad. Tengo un ejemplo con la DPID, que es una enzima que metaboliza fluoropiridinas, unos fármacos utilizados para el tratamiento de cáncer de colon o cáncer de mama. Nosotros la prueba la teníamos implementada en el hospital desde el año 2014 y el número de determinaciones que nos llegaban eran muy poquitas, unas 4 o 5 al año. Sin embargo, en 2020 la ficha técnica se modificó y se puso que habría que hacer la determinación antes de administrar sus medicamentos. Y ahora hacemos unas 200 al año. O sea, ya todos los pacientes que van a recibir esos fármacos son genotipados previamente al tratamiento. Que es verdad que solo hay alrededor de un 3% en los que puede haber toxicidad de reducir la dosis, pero es un beneficio importante para los pacientes. Ese 3% va a evitar una toxicidad que sería grave si no se hubiese genotipado previamente. Y la evidencia estaba desde antes también, o sea, que la obligatoriedad les ha hecho pedirla, pero que la evidencia científica era previa a la obligación, bastante previa. Habéis comentado ya también los otros dos agentes sobre los que quería preguntaros qué visión tienen de esto. Y antes de pasar a las instituciones sanitarias, que es de la que acabáis de hablar, sí que quería preguntaros por la visión que tienen los pacientes, que al final son los que reciben directamente los beneficios de la farmacogenética. ¿Qué visión tienen sobre ella? ¿La entienden? ¿Es un trámite más que tienen que hacer en el hospital o cómo...? Hay diferentes perfiles, ¿no? Entonces el paciente más formado, más joven, o el que tiene formación sanitaria o en ciencias de la salud, como un biólogo, por ejemplo, lo entiende mucho mejor, es mucho más fácil transmitir la información. La persona mayor que pues no entiende, le estás hablando en chino y dice, pero ¿qué me tengo que tomar al final? ¿Qué me estás diciendo? No entiende muy bien lo que es complejo de explicar a un paciente. Pero bueno, acaban comprendiendo, o sea, a veces tienen una idea como hipercientifista de que esto va a ser la solución a todos sus problemas y tampoco estamos en ese punto. Bueno, pues a veces piensan eso y otras veces pues no lo entienden. Hay también que hacer cierta labor de formación en la consulta un poquito. O sea, hace unos años un alumno de sexto de medicina en un trabajo fin de grado hizo encuestas a pacientes para preguntarles su visión sobre la farmacogenética. La mayoría no entendían bien lo que era, pero estaban a favor de que se realizase una vez que se les había explicado. Y no tenían los temores que a veces tenemos los clínicos de que esa información genética puede ser sensible y perjudicar al paciente en un futuro
con predicción de riesgos de salud y problemas con los seguros médicos. El paciente no tiene esa visión. La farmacogenética normalmente va enfocada al beneficio del paciente y el paciente lo percibe bastante bien, a veces incluso demasiado bien. Piensa que va a ser capaz de ir con una tarjeta donde esté su genoma a la farmacia y le diga, por favor, deme mi medicamento. Y eso es todavía un poco utópico. O sea que podemos ayudar a predecir, pero no con un 100% de capacidad de predicción. Entonces, a veces hay que poner un poco los límites. Esto es una ventaja, pero igual que es una ventaja medir la hemoglobina glicosilada en un paciente diabético. Te ayuda a mejorar el tratamiento del paciente, pero no te soluciona todos los problemas. Hay que seguir vigilando al paciente, viendo la evolución, viendo medicación concomitante, otras enfermedades que también influyen en la respuesta a los fármacos. Nos habéis hablado de costes, del coste que supone ahora realizar estas pruebas. También habéis hablado de la importancia de que las instituciones sanitarias, por ejemplo la agencia, incentive la realización de estas pruebas. Pues por ejemplo ponéis el ejemplo de la ficha técnica. Y claro, aquí lo primero que puede pensar una persona es que el hacer este tipo de test es un coste adicional que no existe de otra forma. Pero entiendo que ese test, al final el coste se compensa por el beneficio que hay tanto de acertar de primeras en el tratamiento como de evitar reacciones adversas. ¿Esto es así? ¿Realmente se compensan los costes de alguna forma? Es decir, ¿la farmacogenética ofrece beneficios no solo clínicos, sino también económicos para el Sistema Nacional de Salud? ¿Es eficiente? Esa es la idea, ¿no? Por eso se hace todo, porque pensamos que puede ser eficiente al final. Sí, yo te puedo contar dos ejemplos de trabajos que hemos hecho en el grupo. Uno en el tratamiento antidepresivo. Es un ejemplo teórico, un modelo, en el que hemos calculado los costes de tratar a los pacientes de acuerdo a práctica clínica, con el método de ensayo-error en la elección del antidepresivo y de acuerdo a la respuesta o la toxicidad cambiar el fármaco, y otro de acuerdo a marcadores genéticos que te ayuden a seleccionar mejor el tratamiento. En este modelo se demostraba una reducción importante del coste tanto para la sociedad como para el sistema sanitario. O sea que implementar la farmacogenética, que te cuesta 40 o 50 euros, como decía Susana, una vez en la vida para el paciente, ayudaba a evitar riesgos que compensaban sobradamente ese coste. Es verdad que es un modelo basado en datos de pacientes españoles, pero no deja de ser un modelo. Pero tenemos otro estudio que hicimos con la tiopurina metilterraferasa en pacientes que reciben azatioprina. Es un fármaco inmunosupresor para muchas enfermedades, como la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, donde una compañera, una farmacóloga clínica, analizó los costes del tratamiento sin genotipado o el tratamiento con genotipado, y el tratamiento con genotipado cuando los clínicos nos hacían caso en las recomendaciones que les dábamos para ajustar dosis. Y en ese estudio también se demostraba, con datos reales de pacientes de nuestro hospital, que había una reducción de los gastos sanitarios cuando se genotipaba y se seguían las recomendaciones que indicaba ese resultado del genotipado. O sea que la implementación de la farmacogenética no solo no aumenta los costes, sino que puede reducir los costes. O sea, la inversión es relativamente pequeña para el beneficio que puede aportar. Y sobre todo que también se va abaratando también con el paso de los años cada vez. O sea, no es lo mismo hace 10 años que ahora es más barato que entonces y probablemente lo sea más dentro de 10 años, me imagino. Entonces cada vez va a ser más accesible para los sistemas de salud y probablemente tengamos que hablar bastante de esto en el futuro aún más. No hay excusa para no incentivarlo. Pues esto ha sido un poco todo. No sé si queréis hacer alguna conclusión, acabar con algo que decir a los oyentes. Bueno, yo la conclusión que pongo siempre que doy charlas de esto es que la farmacogenética es una realidad, ha llegado, se puede utilizar en el tratamiento del paciente, hay todavía pocos fármacos para los que se utilice, pero se puede utilizar, y lo que no tenemos que olvidarnos es que hay que seguir investigando para ir añadiendo nuevos biomarcadores que sean útiles para predecir las respuestas y útiles en la práctica clínica diaria, porque hay a veces marcadores que a nivel científico son muy interesantes, pero luego en el día a día, por la urgencia del tratamiento o por otros motivos, pues no son fáciles de implementar. Entonces hay que demostrar eso,
que son eficaces y que son útiles para el clínico que tiene que decidir cuál es el tratamiento más adecuado para el paciente. Pues Susana, Francisco, muchísimas gracias, un placer escucharos y gracias a todos por escucharnos también. Muy bien. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias.